Ya. Voy un poquitito rápido. Mm, Voy a tratar de avanzar dos temas hoy día, ¿ya? Para mañana hacer hemorragia y pasado mañana enfermedad celíaca para que continúe el próximo médico. Bueno, la gastritis es una enfermedad inflamatoria aguda o crónica de la mucosa gástrica producida por factores exógenos y endógenos y que produce síntomas dispépticos atribuibles a la enfermedad y cuya existencia se sospecha clínicamente, se observa endoscópicamente y requiere confirmación histológica. Puede ser causada por una infección bacteriana, viral, enfermedades autoinmunes o reflujo biliar. El aspecto endoscópico de una mucosa normal, creo que lo mencionamos ayer, o el día viernes, es de una mucosa de color rosado uniforme, un poco más aplanado a nivel de antro y en el cuerpo con pliegues longitudinales delgados, más en la curvatura mayor. La gastritis puede ser leve o severa. La severa cuando hay una gastritis erosiva o hemorrágica. Y la gastritis crónica puede ser atrófica y no atrófica. No atrófica es la superficial, la antral difusa, por reflujo, y atrófica es la difusa corporal, que es autoinmune, y la multifocal por el Helicobacter dieta. La etiología es multifactorial, pero la causa más importante es la infección por Helicobacter pylori. También están involucrados el alcohol, los antiinflamatorios no esteroideos, cáusticos, infecciones, cigarrillo, trauma, quemaduras, sepsis, radioterapia y TEX. Microscópicamente puede haber una necrosis hemorrágica con infiltrado inflamatorio de polimorfos nucleares y linfocitos. Puede haber varias o múltiples erupciones superficiales o de focos hemorrágicos en la mucosa. Puede haber úlceras de estrés en quemados, politraumatismos en pacientes graves con ventilación asistida, en choque séptico, hipovolemia, cirrosis, uremia. La úlcera de Cushing es el nombre que se ha puesto a la que está en relación a quemaduras extensas, y la de Curling está en relación a traumatismos encefalocraneales. Pueden ser asintomáticas o sintomáticas. A excepción de la gastritis aguda, sus síntomas pueden ser muy ambiguos, variados y susceptibles de diversa interpretación o traducen la asociación con sintomatología de otras patologías gástricas. Puede haber dolor epigástrico, anorexia, flatulencia, llanura epigástrica, fiebre, debilidad, deshidratación, hiperestesia epigástrica, hemorragia o anemia. Entonces, como decíamos, el diagnóstico se va a hacer básicamente por clínica, endoscopía y la histopatología. Y la serología en caso de sospecha del Helicobacter pylori. La endoscopía es el método diagnóstico de elección, muestra lesiones erosivas, difusas, localizadas, limpias. Tiene la rapidez de curación de la mucosa gástrica es muy rápida. En 2 o 3 días, lesiones que vemos, erosiones, todo, pueden desaparecer por completo. Podemos ver lesiones así aisladas, lesiones como en este caso, erosiones con coágulos de sangre, edema, congestión. Podemos encontrar engrosamiento de pliegues, las erosiones, una mucosa sucia con moco, un aspecto nodular de la mucosa. Puede haber esto puntillado submucoso que corresponde a una hemorragia subepitelial o submucosa. El tratamiento va a ser reducir o neutralizar la secreción ácida a través de antiácidos, antagonistas H2 o inhibidores de la bomba de protones. Se puede usar protectores de la mucosa como sucralfato, prostaglandinas, el bismuto coloidal, o en algunos casos tratamiento endoscópico de la hemorragia en caso de sangrados, inyección de sustancias esclerosantes, electrocoagulación o el argoplasma coagulator. En algunos casos, angiografía con embolización o tratamiento quirúrgico. O sea, es una entidad, como decíamos, clínica endoscópica histológica.
El gol estándar para el diagnóstico y la clasificación es la biopsia con estudio histopatológico. Hay dos tipos de gastritis crónica. La tipo A, cuando involucra el cuerpo y fondo gástrico, y tipo B, ANTO. En ambos ocurre una inflamación de la mucosa con linfocitos y células plasmáticas. La inflamación puede considerarse como activa o latente, de acuerdo a la presencia o no de leucocitos polimorfonucleares. Y algunos autores en los últimos años están aumentando dentro de la clasificación el tipo C, que es de causa química, por ejemplo, el reflujo biliar. La tipo A es la gastritis fúngica o autoinmune, es el 20% de las gastritis crónicas. Es causada por destrucción autoinmune de la mucosa secretora del ácido del estómago. Puede ser acompañada a otras endocrinopatías autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto, tirotoxicosis, hipoparatiroidismo idiopático, etc. Puede haber una infiltración de células mononucleares en cuerpo y fondo gástricos, destruyendo las glándulas secretoras de ácido. Y en ausencia de este ácido se pierde la retroalimentación normal de la gastrina y los pacientes pueden desarrollar una hipergastrinemia. La hipergastrinemia puede producir proliferación de células heterocromafinas de la mucosa del cuerpo y fondo gástrico, con desarrollo posterior de una hiperplasia neuroendocrina y neoplasias. Como consecuencia de la pérdida de absorción de vitamina B12, se desarrollan anemias megaloblásticas, anemia perniciosa y trastornos neurológicos. En la tipo B, el 80% de las gastritis están en antro y el helicobacter es la causa más frecuente de estas. Cursa con anticuerpos contra las células G. Pueden actuar otros factores nocivos aparte del helicobacter, como el reflujo biliar, la dieta. Se puede encontrar una mucosa congestiva con infiltración de polimorfonucleares y mononucleares, produciéndose una atrofia y dilatación quística de las glándulas. En casos graves, el proceso se extiende en sentido proximal, abarcando la mucosa del cuerpo y fondo gástricos. Llegada a esta etapa, el paciente puede presentar todas las complicaciones atróficas de la gastritis tipo A: pérdida de células principales y parietales, acroridria, malabsorción de vitamina B12 y metaplasia intestinal. Es importante diagnosticar y clasificar la gastritis correctamente por el manejo sintomático del paciente y por las relaciones epidemiológicas potenciales de la gastritis atrófica con la metaplasia intestinal y con el cáncer gástrico. Los pacientes con gastritis crónica atrófica tienen un riesgo relativo de cáncer gástrico aumentado 18 veces y el riesgo acumulativo dentro de los siguientes 10 años del diagnóstico es de 8,7% para el grupo de edad de 50 a 54 años. En Sydney, en 1990, un grupo de expertos unificaron las guías y eh, establecieron la clasificación de Sydney que se mantiene hasta la fecha, en la que se consideran criterios endoscópicos e histológicos combinados con información topográfica, histopatológico y etiológico. Aquí en la etiología se ve asociaciones patogénicas, en la topografía la ubicación y el tipo de gastritis, si es aguda, crónica, pangastritis del antro del cuerpo. En la morfología lo que se encuentra, si es que hay inflamación, actividad, metaplasia, atrofia, helicobacter o variables inespecíficas o específicas. Y una división endoscópica de todo el estómago, del antro, del cuerpo, y términos descriptivos como edema, eritema, friabilidad, erosión plana, nodularidad, hiperplasia rugosa, atrofia rugosa, y con diferentes categorías de gastritis endoscópicas. Aquí hay que recordar que el estómago es un órgano de choque. Entonces, todo el día estamos consumiendo algo caliente, algo frío, picantes, condimentos, una cosa, otra cosa. O sea, siempre vamos a encontrar cierto grado de inflamación. Entonces, el que haya una inflamación mínima no significa que sea algo grave. Y esta clasificación del grupo de Houston más o menos es similar: una gastritis crónica no atrófica y la gastritis crónica atrófica activa y no activa.
y la gastritis crónica no clasificable. Y aquí según la ubicación superficial o antral difusa química, y en la crónica trófica corporal difusa multifocal. Aquí hay que mencionar si existe o no existe metaplasia intestinal, si es de tipo completo o incompleto, y si la actividad inflamatoria aguda está presente o ausente. En la gastritis crónica no atrófica está la más frecuente, la gastritis crónica superficial, que en ocasiones no es detectable endoscópicamente, suele afectar inicialmente antro y progresar cranealmente, caracterizada histológicamente por la presencia de infiltrado inflamatorio tipo linfoplasmocitario, el cual ocupa la porción superficial de la mucosa gástrica, especialmente foviolas y cuello glandulares. Generalmente está asociado al Helicobacter pylori con alimentos condimentados, alcohol, fármacos y analgésicos. Aquí podemos ver desde una inflamación mínima o hasta áreas de congestión, así en pliegues que se van dirigidos hacia el píloro. Y a la patología, presencia de cúmulos de neutrófilos que van a definir si hay actividad o no de la inflamación crónica. Entonces, se puede encontrar un denso infiltrado inflamatorio del linfoplasmocitario que ocupa todo el espesor de la mucosa ventral y que además expande la lámina propia y separa las glándulas gástricas, creando la falsa apariencia de pérdida glandular y atrofia. En algunos casos hay folículos linfoides prominentes recibiendo la denominación de gastritis folicular. Esta variante es prevalente en las áreas endémicas de cáncer gástrico. En la gastritis central difusa se encuentra relacionada con úlceras pépticas, duodenales o pilóricas. Es muy frecuente que se detecten pequeños focos de atrofia glandular o metaplasia intestinal. En esta gastritis el papel etopatogénico jugado por el Helicobacter es preponderante. Aquí tenemos una imagen de una mucosa nodular, una imagen en empedrado. Es una gastritis linfoplástica nodular. Aquí está es la misma imagen con atención con azul de metileno durante la endoscopía. Otra forma frecuente activa es la gastritis crónica activa o erosiva o varioliforme o verrucosa, que consiste en encontrar lesiones elevadas con una erosión en el vértice. Cuando encontramos varias, como en este caso, con seguridad uno puede afirmar que se trata de una gastritis verrucosa. Pero si encontramos solamente una lesión de estas, así única, podemos pensar en un cáncer temprano. La gastritis química o por reflujo se considera un subtipo clínico patológico especial dentro de las neotróficas, clásicamente detectada en las anastomosis postgastrectomía y consumidores crónicos de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, caracterizada por edema estromal o expansión y tortuosidad de espacios fovulares, congestión vascular, escaso infiltrado inflamatorio y una muscularización de la lámina propia. En la gastritis crónica atrófica puede ser corporal difusa, hay una pérdida difusa de las glándulas del cuerpo y fondo gástrico. Esta entidad hace parte del síndrome de anemia perniciosa. El cuadro progresivo puede llevar a severa atrofia con metaplasia intestinal extensa. La capacidad para la producción de autoanticuerpos dirigidos contra las células parietales es transmitida como una alteración genética de tipo autosómico dominante con penetrancia incompleta. Hay un riesgo elevado de desarrollo de lesiones neoplásicas malignas que se originan en epitelio metaplásico. La asociación con la úlcera gástrica es inusual. Se encuentra de manera más frecuente en poblaciones escandinavas o noreuropeas y es muy rara o inexistente en otros grupos étnicos. La gastritis atrófica multifocal, encontrada en todos los continentes y tipos raciales, y su presencia generalmente coincide con la distribución geográfica de las poblaciones de alto riesgo de cáncer gástrico. En la histología se pueden encontrar focos independientes de atrofia glandular, presencia de epitelio intestinal metaplásico, el cual puede ser de intestino delgado o grueso.
Los focos de pérdida epitelial tienden a ser confluentes, lo que resulta en extensas áreas de atrofia que pueden comprometer la gran mayoría de la mucosa gástrica. Es importante determinar la extensión del proceso y el tipificarlo, así como el tipo de metaplasia intestinal presente. Para ubicar mejor, por eso se recomienda coloraciones histoquímicas durante el procedimiento endoscópico. Aquí tenemos áreas de atrofia, estas áreas más blanquecinas. Es como una atrofia multifocal o en parches. La metaplasia intestinal es un cambio de tejido normal por otro similar. Y en el caso de la metaplasia intestinal a nivel de la mucosa gástrica hay cambios del epitelio gástrico al epitelio intestinal. Se encuentran células caliciformes, algunas veces las glándulas gástricas son sustituidas por vellosidades y criptas intestinales. Estos cambios son secundarios a trastornos crónicos de inflamación, generalmente el diagnóstico es histopatológico. Si si tienen un fenotipo inmaduro o completa, es una metaplasia completa, son de intestino delgado, o el genotipo incompleto son de intestino grueso, que tiene una mayor incidencia de carcinogénesis. El agente causal fundamental de la gastritis crónica no autoinmune es el infiltrado neutrofílico, que da el nombre de la gastritis crónica activa, y representa un fenómeno prácticamente universal en las gastritis causadas por Helicobacter pylori. Los folículos linfoides constituyen también otro marcador característico de la gastritis causada por Helicobacter pylori. Existe una estrecha correlación entre la erradicación del Helicobacter y la resolución de la gastritis. De cómo se ha relacionado esta gastritis con el Helicobacter pylori. Elevada frecuencia con que se aísla el Helicobacter en los pacientes con gastritis crónica, la baja prevalencia de infección por Helicobacter pylori en gastritis específicas a otras causas, por ejemplo, un paciente con una gastritis por antiinflamatorios, la posibilidad de reproducir una lesión histológica idéntica con inoculación de la H. pylori, relación existente entre la erradicación del germen y la resolución de la gastritis, y estrecha relación entre el número de bacterias que colonizan la mucosa y la presencia de infiltrados submucosos y el grado de actividad de la gastritis. Algo que es muy importante es el número de biopsias que se deben tomar. Por lo menos hay que tomar 5 biopsias durante una endoscopía, 2 de antro, curvatura mayor y menor, 2 de cuerpo, curvatura mayor y menor, y una de la incisura. Hay gastritis crónica no erosiva de tipo inespecífica que están relacionadas a úlcera péptica, cáncer gástrico o anemia perniciosa. Igual la localización es la misma. La gastritis superficial tiene un infiltrado inflamatorio que puede ocupar toda la superficie de la mucosa. La gastritis atrófica, que tiene un infiltrado inflamatorio que se extiende a toda la profundidad de la mucosa y puede coexistir con metaplasia intestinal o pseudopilórica. Es mayor a mayor edad. No hay correlación entre la clínica y la lesión histológica. Puede haber sensación de plenitud postprandial, náuseas, meteorismo, pirosis, dolor urente epigástrico. El diagnóstico puede ser por endoscopía, histología, y se puede encontrar una hipergastrinemia secundaria a la acidez gástrica. Este es el algoritmo propuesto por Correa. Correa es un médico colombiano que con una mucosa gástrica normal y el Helicobacter pylori van a llevar una gastritis neotrófica. Esto puede llevar a una atrofia gástrica multifocal, esto a una metaplasia intestinal completa, esto a una metaplasia intestinal incompleto, esto a displasia y esto a un adenocarcinoma. El tratamiento de la gastritis crónica no erosiva inespecífica es sintomático, antiflatulento, antiácidos, procinéticos y el tratamiento de erradicación del Helicobacter. La anemia perniciosa es una gastritis crónica de fondo y cuerpo, es tipo A, es autoinmune. Hay pérdida de células parietales que pueden llevar hipocloridria con el factor intrínseco.
más el déficit de la secreción de pepsina y hipergastриnemia van a producir una baja de la vitamina B12 y pues eso puede llevar a una anemia macrocítica, perdón. Está asociada a otras enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Hashimoto, hipoparatiroidismo, diabetes, vitiligo y tiene un mayor riesgo de desarrollar cáncer gástrico. El tratamiento de vitamina B12 y controles endoscópicos periódicos. Hay tipos especiales de gastritis por infecciones e infestaciones generalizadas en el tracto gastrointestinal como la enfermedad de Crohn o la gastritis eosinofílica. En enfermedades sistémicas como la sarcoidosis puede ser limitada al estómago en la enfermedad de Menetrier, granulomas aislados inexplicados, causas bacterianas, la tuberculosis, sífilis, virales, citomegalovirus, herpes virus, micóticas y parásitos. La enfermedad de Menetrier es una gastritis hipertrófica, es de etiología no conocida, caracterizada por pliegues gástricos muy engrosados, hipoalbuminemia por pérdidas proteicas, puede haber hiperplasia popular y por secreción ácida y pérdida de proteínas. Es más común en varones después de 50 años, no se conoce la causa, síntomas poco específicos, náuseas, vómitos, dolor epigástrico, pérdida de peso, diarrea, citis, edemas, desnutrición, pérdida de peso y infecciones intercurrentes. Están relacionadas a un 90% por infección con Helicobacter pylori, pero no ha sido reproducible, entonces no es el único factor. Considerada premaligna y la serie gastrodenal muestra imágenes pseudopolipoideas, diagnóstico diferencial con linfoma, poliposis, cáncer gástrico. Y el tratamiento son IVPs, erradicación del Helicobacter pylori, pero a veces restricción gástrica. Se va a encontrar un estómago con pliegues engrosados, gruesos, pseudopolipoideos. En la imagen varitada se pueden encontrar los pliegues engrosados o en la tomografía se pueden ver los pliegues engrosados en el lumen gástrico. Estamos a tiempo, yo creo, entonces vamos a avanzar el otro tema. El cáncer gástrico tiene una alta incidencia, pese a que en los países industrializados está disminuyendo. Está disminuyendo porque hay mayor tratamiento del Helicobacter pylori. Por antioxidantes, menor consumo de sal, tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori. Y continúa siendo la segunda causa de mortalidad por cáncer en el planeta y la quinta anual por tumores malignos. Hay un riesgo relativo de cáncer gástrico al suprimir la infección del Helicobacter pylori. La gastritis cuerpo predominante o la pangastritis logra ser curada después de la erradicación. La atrofia y metaplasia intestinal persisten. En los primeros trabajos que hicieron, donde hay una incidencia muy alta de cáncer gástrico es en el Japón, entonces donde más han trabajado sobre esto. Entonces veían que se hacía el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori, pero persistía la atrofia metaplasia intestinal, eso a estudios de 1 o 2 años. Pero después han hecho estudios a 6, 8 años y sí hay regresión de esto, pero después de bastante tiempo más. Y como la metaplasia intestinal se considera premaligna, hay que seguir haciendo controles durante este lapso de tiempo. Entonces, se considera que son cancerígenos de alto riesgo el Helicobacter pylori con el KA tipo 1, el BACA S1C, M1B y M2. Hicieron un estudio del Helicobacter en el 2012 utilizando varios países, ¿no? De Latinoamérica, lamentablemente solamente está Colombia. Y encontraron que había dos tipos de KGA. El tipo 1 se encontraba en el este asiático, que produce una gastritis corporal y que está asociado a una mayor incidencia de cáncer gástrico. Y el tipo 2 occidental, que produce una gastritis central, que está más relacionado a la úlcera péptica.
Aquí más o menos es para ver la incidencia de Helicobacter y de cáncer a nivel mundial. Digamos, la incidencia de Helicobacter a nivel mundial es 50%, pero hay países que tienen 30, 40%, en Sudamérica es 80, 90%. Pero la incidencia de cáncer en el Japón y en la parte sur de la China es de 78 a 115 por 100.000 habitantes. En Estados Unidos es 8,4 por 100.000 habitantes. En Latinoamérica es 28 a 33 por 100.000 habitantes. De todos los cánceres gástricos, el adenocarcinoma es el de mayor incidencia. Existe tendencia universal de disminuir la incidencia global de cáncer gástrico, pero está en aumento la incidencia de cáncer cardíaco, la que está relacionada con el reflujo, ¿no? 97% de carcinomas gástricos son adenocarcinomas, el restante, linfoma, leiomyosarcoma, tumor carcinoide, el sarcoma. La distribución anatómica, la mayor parte están en antro y curvatura menor. Afecta más a varones, 2 a 1, variaciones geográficas, factores ambientales, mayor frecuencia en substrato económico bajo, relacionada con mineros, granjeros y trabajadores de lana y asbesto. La frecuencia aumenta con la edad, elevada mortalidad, y tiene una baja tasa de supervivencia postoperatoria en lesiones avanzadas. La etiología es poco clara, pero hay factores etiopatogénicos conocidos, factores genéticos y endógenos, factores ambientales y exógenos, y factores de comorbilidad. Dentro de los factores genéticos y endógenos está la historia familiar, cáncer gástrico, gastritis crónica, anemia perniciosa, metaplasia intestinal. El grupo sanguíneo A. La edad y el sexo masculino, raza asiática, África y América hispana. Hay factores ambientales y exógenos, relación inversa con condiciones socioeconómicos bajas, zonas rurales, el suelo de origen volcánico, por ejemplo, en Japón, Chile, Costa Rica, Islandia, que coinciden con niveles altos de incidencia de cáncer gástrico, elevada ingesta de nitratos, fertilizantes nitrogenadas, que se considera que son mutagénicos, mayor ingesta de alimentos salados y grasas animales. Entre factores ambientales y exógenos está el mayor consumo de tabaco y alcohol, menor consumo de leches, cítricos, vitamina C y verduras, infección por Helicobacter pylori, infección por el virus del Epstein-Barr. Hay condiciones mórbidas predisponentes, la gastritis crónica atrófica, la metaplasia intestinal, la anemia perniciosa, acroridria, la úlcera gástrica, gastrectomías, adenomas, el esófago de Barrett y la enfermedad menetrial, gastropatía hipertrófica perdedora de proteínas. La gastritis atrófica multifocal severa incrementaría 90 veces un riesgo de desarrollar un cáncer gástrico. La metaplasia intestinal tipo 1 completo del intestino delgado se relaciona más con el cáncer gástrico. La infección por Helicobacter pylori tiene una prevalencia a nivel mundial de más de 50, asociada a gastritis atrófica gástrica, 81,2% cáncer gástrico asociado a Helicobacter pylori. El agente carcinógeno tipo 1 para el hombre tiene un potencial neoplásico comprobado. La infección por Helicobacter incrementa 3 a 6 veces el riesgo de desarrollar un cáncer gástrico y especialmente cáncer distales de tipo intestinal. En este trabajo que se efectuó en el Japón se diagnostica mucho los cánceres tempranos y se hace tratamiento endoscópico. Entonces, de estos 132 pacientes, les hicieron con cáncer gástrico temprano, les hicieron una resección mucosa endoscópica y hicieron erradicación del Helicobacter en este grupo y no hicieron la erradicación del Helicobacter, perdón, al revés. En este grupo sí hicieron erradicación en 65 pacientes y no hicieron erradicación del Helicobacter pylori en este grupo en 67 pacientes. Y hubo una recidiva de un cáncer metacrónico en 3% de este grupo en el que efectuaron la erradicación, contra 16% entre el grupo en que no efectuaron la erradicación. Con este trabajo, este profesor
muestra cómo influye el Helicobacter en la patogenia de esta enfermedad. Entonces, tiene un riesgo relativo de cáncer gástrico, la metaplasia intestinal, la atrofia severa, la pangastritis y la gastritis cuerpo predominante. El 60% de pacientes que desarrollaron cáncer gástrico no examen patológico en endoscopía previa y fueron catalogados como dispepsia no ulcerosa. Es por eso que después de estos trabajos se sugiere la toma de biopsias. O sea, no solamente hay que tomar biopsias para ver si hay helicobacter o no, sino para ver si hay otros cambios en la mucosa, si hay metaplasia, si hay atrofia. Y por eso son esa forma de tomar las biopsias, 2 de antro, 2 de cuerpo, una de la incisura. Los cambios histopatológicos en pacientes endoscópicamente normales con Helicobacter pylori pese a tener un aspecto normal, había gastritis crónica activa en 20% y hasta el doble en mayores de 65, atrofia glandular, metaplasia intestinal, displasia. A mayor atrofia gástrica, mayor incidencia de cáncer gástrico. Por eso la necesidad de obtener biopsias gástricas en endoscopías altas, aunque la macroscopía sea normal o sin ninguna patología de importancia. Lo ideal es la erradicación del Helicobacter pylori antes de que ocurran cambios avanzados en mucosa gástrica o prevenir la infección con el Helicobacter pylori. Aquí lo que le mostré al hablar de gastritis, el modelo de carcinogénesis de Correa. La gastritis crónica activa con el Helicobacter va a atrofia glandular, a metaplasia intestinal, displasia y adenocarcinoma gástrico. Entonces, según Lauren, hay el tipo intestinal que es expansivo. Generalmente se presenta a una edad mediana, con formaciones glandulares, intestinales, se originan a partir de metaplasia, más frecuente en antro, tienen un mejor pronóstico. Y el tipo difuso infiltrante se presenta a cualquier edad, pero especialmente en jóvenes, células en anillo de sello, células dispersas, incremento en la incidencia y tiene un pronóstico peor que el tipo intestinal. Y el tipo indiferenciado de 10 a 20%. La diseminación del cáncer gástrico es directamente a través de la pared, del estómago, esófago y duodeno, por extensión a lo largo de la pared. Si está en antro, va a ser más hacia duodeno. Puede ser directa por contigüidad hacia vísceras adyacentes, hígado, páncreas, vaso, colon. Por siembra peritoneal y por compromiso de vía linfática, ganglios de curvatura mayor y menor, mesentéricos, mediasténicos, supraclaviculares y axilares. Por vía hemática, el hígado, peritoneo, pulmón y hueso. En la clasificación está el cáncer gástrico avanzado, invasión hasta la muscular propia, y precoz o temprano superficial limitado a la mucosa y o submucosa. En la clínica va a haber una presentación media de 65 años, asintomático al inicio. En fase temprana los síntomas son leves, vagos e inespecíficos, similares a los síntomas de enfermedad benigna, dolor epigástrico que puede ceder o aumentar con ingesta, sensación de pesadez, síntomas de obstrucción cardíaca o pilórica. En la clínica puede haber pérdida del apetito, dificultad en la deglución, llenura abdominal vaga, náuseas, vómitos con sangre, dolor abdominal, eructos excesivos, mal aliento, halitosis, exceso de gases, flatulencia, pérdida involuntaria de peso, deterioro del estado general, llenura abdominal prematura postprandial. La pérdida de peso se puede presentar en 80%, dolor en 70%, anorexia ocasionalmente selectiva y asco a la carne en 56%, anemia 50%, vómito 40% y disfagia cuando es alta en 14%. No hay signos específicos, se puede ocasionalmente se puede encontrar una masa abdominal en 25%, hay pérdida de peso, caquexia, adenopatías periféricas, hepatomegalia, puede haber ascitis. Puede haber una anemia ferropénica, anemia macrocítica, hipoalbuminemia, y el diagnóstico se va a hacer por radiología, por endoscopía.
En la clínica, si se encuentra citis, es por carcinomatosis peritoneal. Si se encuentra adenopatía supraclavicular de Virchow, metástasis linfática, axilar anterior izquierda, metástasis linfática, infiltración del ombligo o masa en el Douglas, carcinomatosis peritoneal, el tumor de Krukenberg, metástasis ováricas, embolia pulmonar mucinosa, metástasis venosa, acantosis nigricans, tromboflebitis migratoria, coagulación intravascular diseminada, vegetaciones valvulares no bacterianas como manifestaciones paraneoplásicas. El diagnóstico generalmente se hace cuando el 66% ya está con enfermedades metastásicas. Radiografía de tórax, pruebas de función hepática, gamografía de abdomen, gamografía ósea. A veces se encuentran lesiones en la serie gastrodenal, aquí está por fuera de la luz, y con masas a este nivel. Con masas a este nivel. Igual aquí hay deformación de todo el antro, como mordida de manzana. Y en la tomografía se encuentran múltiples lesiones hipodensas en el hígado que son sugerentes de neoplasia. A la endoscopía pueden encontrarse lesiones levemente elevadas, nodulares, friables, o grandes lesiones como estas ulceradas, friables, fácilmente sangrantes al contacto. La clasificación de Borman es una clasificación para el cáncer gástrico avanzado, en la que se va a encontrar una lesión elevada polipoidea del tipo 1, el tipo 2 es una lesión ulcerada, el tipo 3 es una lesión ulcerada e infiltrante, que es la que más se encuentra es esta, y la tipo 4 es una lesión infiltrante difusa. Aquí tenemos lesiones elevadas, aquí hay una lesión ulcerada, pero infiltrante. La evaluación pronóstica es igual que como hablamos el otro día en el cáncer de esófago, es con el TNM, el T es el tumor, N es nódulos linfáticos y M metástasis a distancias. Entonces, el mejor pronóstico es cuando está en estadios T1, T2, hasta T3 tal vez. El resto ya tiene una mortalidad muy alta. El pronóstico de supervivencia global media de 11 meses, en pacientes inoperables 4% un año, en pacientes con resección completa la supervivencia media es de 48 meses a un 40%. El carcinoma gástrico que permanece limitado a la mucosa y a su mucosa independientemente de la existencia de metástasis ganglionares, y la sobrevida media en este grupo es mayor al 90% a 5 años. Esto es importante, ¿no? El carcinoma gástrico precoz está limitado a la mucosa y a su mucosa, pero puede haber metástasis. Al hablar de cáncer gástrico precoz, solamente estamos hablando de la parte de la lesión primaria en el estómago, pero puede haber metástasis y puede seguir siendo un cáncer gástrico precoz. Es una clasificación del cáncer gástrico precoz tipo 1 polipoideo, tipo 2 superficial, que es 2A elevado, 2B plano y 2C deprimido. El tipo 3 es cavado. La clínica del cáncer gástrico precoz es 50% sintomáticos, puede ser ulcerado, síntomas de una dispepsia pseudoulcerosa, anorexia y afectación del estado general, y generalmente se diagnostica por los síntomas una sospecha alta en la endoscopía o el diagnóstico en campañas de prevención que se hacen especialmente en Japón por su elevada tasa de incidencia de cáncer gástrico, o en Chile, no sé si siguen haciendo en Chile, pero ha habido una época apoyados por el Japón que hacían estudios así de campañas de prevención hasta hace unos años. En la radiología es técnica de doble contraste, en 10 a 20% no se identifica de la lesión. El gold estándar para el diagnóstico sigue siendo la endoscopía, que permite el diagnóstico de malignidad 70-100%,
con la utilización de colorantes y hacer biopsias selectivas. La endoscopía junto con la histopatología, ¿no? Y la asociación con la ecoendoscopía van a mejorar el diagnóstico diferencial con lesiones avanzadas. Aquí tenemos una pequeña lesión a nivel de la curvatura mayor del estómago. Aquí hay una úlcera que podría catalogársela como úlcera péptica benigna. Hay lesión elevada en un pliegue prepilórico. Entonces hay que recordar que en el diagnóstico diferencial 2 a 10% de las úlceras radiológicamente benignas son malignas. La lesión benigna en la curvatura mayor es rara. Hay que considerarla como maligna si no se demuestra lo contrario. Y en la biopsia, toda úlcera gástrica tiene que ser biopsiada. Las úlceras duodenales no, pero las úlceras gástricas siempre tienen que ser biopsiadas. El tratamiento va a ser la cirugía. La resección es el único tratamiento que ofrece posibilidades de curación. Hay que asociar la linfadenectomía. Y la radioterapia y quimioterapia administrada después de la cirugía mejoran las posibilidades de curación. Para los pacientes en los cuales la cirugía no es una opción, la quimioterapia y la radioterapia pueden mejorar los síntomas. Y a veces hay que hacer cirugías de paliación. Un procedimiento, si digamos tenemos una lesión a nivel antral que esté produciendo una dificultad al paso de los alimentos, un procedimiento de derivación quirúrgica, un bypass, pueden brindar alivio a los síntomas. La cirugía curativa tiene 11% de mortalidad. La gastrectomía total está indicada de acuerdo a la localización del tumor. Si no hay evidencia de metástasis, si no hay extensión extragástrica, puede intentar cirugías gástricas subtotales distales en las lesiones prepilóricas o en las lesiones pequeñas del cuerpo gástrico. La supervivencia a los 5 años de tratamiento quirúrgico es del 80 a 100%. El pronóstico va a depender de la profundidad de la infiltración y de la existencia de metástasis ganglionares. El pésimo pronóstico de esta patología ha sido revertido en gran manera gracias a avances en su diagnóstico y tratamiento temprano. Esto ha ocurrido en especial en Japón, de donde casi 50% son diagnosticados en el estadio in situ. En la tópica de la sociedad japonesa está el grupo 1, mucosa normal, lesiones benignas sin atipia. El grupo 2, lesiones que demuestran atipias diagnosticadas como benignas. El grupo 3, lesiones límite entre benigna y maligna. El grupo 4, lesiones fuertemente sospechosas de carcinoma. El grupo 5, carcinoma. Aquí tenemos un estómago que a primera vista parecería normal. Aquí se ve una ligera elevación que se ve con dificultad. Y después con coloración con azul de metileno que se delimita mejor la lesión. Y aquí se efectúa una disección submucosa endoscópica. Esto es un estudio en Japón. Bueno, no hemos logrado hacer, creo que me he apurado mucho para tratar de avanzar estos temas. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Hemorragia digestiva alta y pasado mañana de enfermedad celíaca.